Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión con Cristian Aguilar. Yo soy Cristian Aguilar y el día de hoy tengo a un gran invitado que quería tener aquí conmigo. Él es psicólogo, él es papá, él es autor del libro Cero Golpes. Tengo a Gaudencio Rodríguez. Un gusto tenerte por acá, Gauden. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí para charlar con tu público. Y hoy vamos a platicar de un tema que es bien importante y que de repente hay como mucha confusión. Venimos nosotros arrastrando ciertas crianzas que hoy por hoy, yo creo que históricamente están teniendo las primeras oportunidades de recibir una modificación para beneficio de la sociedad. Y vamos a hablar de la crianza y qué mejor contigo, que eres todo un experto. Antes de empezar con el tema, me gustaría que nos contaras quién es Gaudencio Rodríguez. Bueno, pues yo soy un esposo, papá, que estudió psicología a nivel licenciatura y que después hice un posgrado en psicoterapia analítica de grupos y luego pues no he parado de estudiar, ¿no? Cantidad de diplomados relacionados con derechos humanos, género, apego, mentalización, trauma. Todo esto, ¿por qué? Pues soy consciente de que la complejidad del ser humano nos obliga a mantenernos en una constante capacitación, actualización, pues para poder acompañar, para poder ayudar de una manera adecuada, ¿no? Mi, digamos, línea principal de trabajo tiene que ver con la crianza positiva y la promoción de los buenos tratos, porque pues mi apuesta está a que si queremos sociedades distintas, es decir, más pacíficas, solidarias, productivas, no violentas, necesitamos comenzar con las nuevas generaciones desde el arranque de su vida, ofreciéndoles una crianza bien tratante. Y entonces, pues bueno, en eso, digamos, trabajo durante mi profesión, ¿no? Que este año precisamente cumplo 30 años de psicólogo. Ok, genial. Felicidades por estos 30 años, Gaude. Y lo que primero que te quiero preguntar, porque de repente hay muchas dudas con los papás cuando platicamos de esto en consulta, ¿qué es la crianza positiva, Gaudencio? Fíjate que es interesante que como comunidad mexicana sepamos que este concepto todavía hace algunos años era desconocido, después se empezó a popularizar gracias al trabajo que pues muchas personas fuimos haciendo de manera presencial y durante la pandemia, pues a través de los medios digitales. Pero aún así, como que no lográbamos ponernos de acuerdo. Muchas veces las personas pensaban que cuando profesionales del área de la psicología, de la educación, hablábamos de crianza positiva, creían que nos referíamos a dejar que los niños hicieran lo que quisieran. Y pues no, eso no es crianza positiva, eso sigue siendo negativo, ¿no? Porque eso es negligencia parental y la negligencia sigue siendo un tipo de maltrato. Entonces, afortunadamente, hace un par de años se reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ahí ya quedó incluido el concepto de crianza positiva. Y esta es una buena noticia porque como sociedad nos empieza a prestar lenguaje para ponernos de acuerdo en qué hemos de entender por tal concepto. Y en palabras llanas y digamos como guardando el sentido de la ley, porque no me lo sé a detalle, podríamos entender la crianza positiva como aquellos métodos de acompañamiento, protección, educación, cuidado, que prescinden del castigo corporal humillante y cualquier otro tipo de malos tratos y que en su lugar parten de garantizar el interés superior de la niñez,
buscan tener como referencia, digamos, ahora el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y para esto, pues, se consideran los aportes, digamos, más actuales, ¿no? Relacionados con la teoría del apego, con las neurociencias, para poder, digamos, acercarnos a eso que desde la Convención sobre los Derechos del Niño se mandataba desde 1989, que es promover el sano y pleno desarrollo al máximo de sus posibilidades. ¿Cuáles son los principios de esta parte de crianza positiva? ¿Qué es lo principal que tienen que saber los papás cuando empiezan a abordar esta crianza con la que la mayoría no crecimos? Ujú. No nos tocó este tipo de crianza. Sí, a mí me gustó cómo lo planteaste desde el inicio de la charla, porque a mí este es un dato que se me hace importante, y estoy haciendo un paréntesis antes de responder tu pregunta. Se me hace importante que esta generación que estamos educando hagamos conciencia, y es el hecho de que somos esta generación efectivamente que todavía venimos de haber sido criados con estilos que tuvieron montos de autoritarismo significativos, y que ahora no solo tenemos la invitación a crear de una manera distinta, tenemos la obligación jurídica de crear de una manera distinta. ¿Cuál? La que hemos mencionado. Una crianza basada en lo positivo, en la crianza positiva, en los buenos tratos, y que prescinda de cualquier tipo de violencia, de cualquier frecuencia, tamaño, lugar, etcétera. El reto que tenemos, pues, es un tanto más grande, ¿no? Porque en general se suele decir que no hay escuela para ser papás, para ser mamás, lo cual no es tan preciso. Sí existe escuela. ¿Cuál? Pues la escuela de haber sido hijos, ¿no? Mientras papá y mamá nos estuvo criando y educando, nos estuvo transmitiendo el mensaje acerca de qué era ser papá, qué era ser mamá. Ahí lo que varía es la calidad de cuidado que recibió cada quien. Podríamos decir, la calidad de escuela que tuvo cada quien está en función de la calidad del cuidado que se tuvo. Y de ahí partimos para ahora hacer nuestro propio rol de cuidadores, ¿no? Ya sea nuestro rol de papá, de mamá, de docente, de terapeuta, de padrino, de vecino, de coach, de catequista, es decir, cualquier rol que tengamos respecto a una niña, niño, adolescente como formadores, formadoras, parte de cómo arrancamos en la vida. Y hoy necesitamos romper esos patrones de autoritarismo que recibimos para podernos quedar con las partes bien tratantes que también recibimos de quienes nos criaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los principios de la crianza positiva? Hoy sabemos muchas cosas que digamos, las ciencias del desarrollo infantil y adolescente nos dan. Y, por ejemplo, sabemos que un niño que se porta bien, para decirlo así rápido, es porque se siente bien, ¿no? Es porque se siente seguro. Sabemos que la seguridad emocional es fundamental para mantener los niveles de estrés en la vida cotidiana de la niña o del niño en sus niveles positivos que le permitan hacer una vida donde asume sus retos. Y entonces nuestro papel parental ha de pasar por ese lugar, por mantener la seguridad emocional en el día a día, por mantener sus niveles de estrés en niveles positivos, evitar que los niveles de estrés tolerable escalen a un estrés tóxico, y que el estrés tóxico no se mantenga ahí en su vida, sino que lo podamos eliminar, ¿no? Sabemos que para que un niño, una niña pueda aprender, pueda crecer, pueda explorar, necesita figuras de seguridad, vínculos de apego. Si cuenta con ello, entonces es capaz de aprender, de explorar, de conocer, de jugar. Sabemos que el juego libre es otra cosa importante como principio de la crianza positiva. Y cuando hablamos del juego libre nos referimos a, así como la palabra lo dice, no a espacios donde puede jugar, pero mediados siempre por un adulto. Porque en ocasiones se suele decir, oye, no, claro, mi hijo todas las tardes juega. El lunes, miércoles y jueves va a fútbol, martes y tal va a karate.
pero en todos esos espacios está regulado por un instructor, ¿no? Está bien que de vez en cuando tengan esas actividades, pero sobre todo lo que se necesita en la niñez, pues es un espacio donde con sus pares puedan jugar libremente, así literal, ¿no? Obviamente con la seguridad de que el entorno está garantizado, pero donde puedan jugar a su aire entre pares, ¿no? Digamos, estos serían algunos como de los faros que nos ayudarían como a pensar la crianza positiva. Sí, porque venimos de una crianza bien diferente. La mayoría, no toda la gente, pero sí llegamos de una crianza bastante agresiva, bastante que te oprime mucho cuando eres chavito. Mm, Y justamente me quedé pensando ahorita que platicabas sobre ah, cómo adquirir habilidades de autoanálisis para poder hacer este cambio, este brinco en cuestión de crianza. Porque yo creo que justamente para poder hacer una modificación, tienes que tener la capacidad de hacer el análisis de cómo fue tu crianza, de también qué cosas sirvieron, porque no es que hayan hecho todo mal, Así es. tuvieron aciertos. Yo les marco mucho a los papás, toma los aciertos y las cosas positivas, no descartes la crianza de antes, toma lo que sirve y modifica la cuestión agresiva, la cuestión que no funciona, la cuestión humillante, porque el castigo llegaba a ser demasiado humillante. ¿Cómo logras este análisis, este autoanálisis con los papás, Gaude? Porque pues traen arrastrando no lo de ellos, de quién sabe cuántas generaciones de, de una crianza agresiva, porque ellos están replicando todo lo que han venido aprendiendo, quién sabe desde hace cuántos años. Sí, prácticamente desde que se instalaron pues las culturas patriarcales, pues, ¿no? Donde el pater, el padre, pues era el dueño de la familia, ¿no? De la mujer, de los hijos, de las hijas. Y efectivamente son muchas generaciones detrás donde sobre todo las niñas y los niños pues no existían como sujetos, ¿no? Como personas, sino como objetos propiedad de. Se supone que en la historia apenas existimos como sujetos en 1989 con la expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño, y sabemos que en la historia de la humanidad unas cuantas décadas es muy poco, ¿no? Para poder cambiar la manera, en este caso, de mirar a las niñas y a los niños. Entonces, por eso es que en nuestras crianzas, yo soy modelo 73, nací en el 73, es decir, sin que todavía existiera una convención. Mi infancia transcurrió sin haber sido considerado sujeto de derecho, y entonces, aún cuando las generaciones que nacieron después de la convención se supone debieron tener una vivencia ya como sujetos, pues sigue sin garantizarse tal cosa. ¿Por qué? Por lo que estamos comentando, porque uno da en muy buena medida lo que recibió, a menos que comience en su adultez este proceso de autorreflexión que tú estás mencionando. Y en este proceso de autorreflexión es muy importante porque si yo no evalúo cómo me fue en mi propia crianza, no voy a encontrar la motivación para hacerme de métodos distintos, diferentes. Es decir, de hecho, ni me voy a enterar que existen otros métodos más favorables, más saludables o positivos, sino que voy a defender los métodos autoritarios, maltratantes, duros de los que yo vengo, porque pensaré que eso es lo único que hubo y que hoy, al estar aquí funcional en ciertas esferas de la vida, pues pensaré que eso es lo mejor. Y por eso hay gente que incluso defiende los métodos, ¿no? Diciendo, bueno, a mí me pegaron, pero mira, No salí tan mal. aquí estoy, ¿no? Soy gente de bien, no salí tan mal, tal. Ujú. Y yo suelo decir que más bien lo que ocurre es que no hay idea de lo mejor que todavía podrías si no hubieran ocurrido esos métodos. Entonces, precisamente en este libro de Cero Golpes, viene dividido en tres partes
Y la primera parte, lo que invito es hacer este proceso de reflexión acerca de cómo nos fue. También lo que hago ahí es, con números, con evidencias, con datos, poder comentar cuáles son las consecuencias de esas prácticas de crianza basadas en el autoritarismo, para entonces sí poder, digamos, estimular a la gente, o para que la propia gente se estimule sola, producto de esa información, a ir a la búsqueda de otras formas, ¿no? Pero este proceso en ocasiones no será sencillo, porque hacer la introspección de cómo me fue a mí en la crianza y reconectarme con aquellas ocasiones en que mis padres me trataron o de manera autoritaria, gritándome, regañándome, castigándome, insultándome, o de manera indiferente, no haciéndome caso, haciéndome la ley del hielo, dejándome de hablar, etcétera, es muy doloroso, ¿no? O sea, reconectarme hoy con eso es volver a traer al aquí y a la ahora el dolor de lo que se vivió allá y entonces, porque recordemos que esas memorias, que muchas veces eran memorias traumáticas, están en nuestro cerebro profundo, en nuestro cerebro límbico. Y en ese cerebro, digámoslo así, no hay tiempo ni espacio. Por eso cuando yo reconecto con esas memorias, el sentimiento va a arder igual que cuando ocurrió. Y entonces yo hoy adulto voy a tener que vivir un proceso valiente de reconexión para lograr ponerle nombre a las cosas y decir, no, aquel día que con mis 7 años me dio aquella bofetada a mi madre o mi padre, no estuvo bien, no debió ser. Es verdad que yo hice tal travesura, o que yo le pegué a mi hermano, o que yo hice algo inadecuado, pero hoy puedo decir, a la luz de las leyes, de los derechos humanos, de la evidencia, que eso no debió ser, que eso no obedeció a mi travesura, que eso obedeció al desborde, a la impaciencia, a la falta de recursos de mi padre, de mi madre, o a la tradición de la época, pero no era algo que me correspondía. Entonces, hacer este proceso, lo que estoy tratando de transmitir es que es un proceso no solo cognitivo, racional, sino sobre todo también emocional, y eso es lo que lo hace más complejo. Pero vale mucho la pena, porque cuando uno hace este proceso, uno ya no sigue justificando las violencias, ni pequeñas, ni medianas, ni grandes, aquellas que uno recibió, y por lo mismo, en el aquí y el ahora de nuestra adultez, ya no las puedo justificar ni tolerar con mi hijo, con mi hija, ni con cualquier menor de edad que yo veo a mi alrededor, ¿no? Entonces me convierto en una persona que ya no anda por la vida justificando violencias contra nadie, ¿no? Ni contra menores de edad, ni contra mayores de edad, ni contra mi pareja, ni contra mi compañero de trabajo, ni contra nadie, ¿no? Y debe ser bien complejo en cuestión terapéutica poder desprogramar todas estas situaciones, y no solo eso, sino tan solo identificarlas, porque llegamos a un punto donde se tiene la idea de que la normalización es la agresión, pero sí justificamos mucho, mucho, todo el tiempo, y hablamos de cualquier acto. "Oh, pues es que fue pequeño, es que solamente le di así suavecito, es que no le di fuerte". Y creo que parte bien importante de ese trabajo en cuestión con los papás, que a mí me toca ver, y yo sí les sugiero mucho siempre ir a terapia, ir a procesos, porque necesitamos trabajarlos, necesitamos trabajar la autorregulación. ¿Por qué? Porque se le exigen mucho a los niños. Ujú. Y me los llevan para trabajar la autorregulación con los muchachos, y vemos manejos de emociones. Por ejemplo, el otro día veía la parte de enojo, frustración con un niño, y ya cuando salimos a platicar con la mamá, le dejé un trabajo, le decía, ¿qué formas tiene de sacar su enojo y su frustración? ¿Cómo? Le dije, sí, ¿qué alternativas le das? Que no lo mete en un problema, pero que él pueda sacar su emoción es válida. Ujú. Y no le puedes prohibir a un niño no tener una emoción. Yo les digo mucho, somos la generación de no te enojes, no estés triste, no soy un robot. O sea, me voy a enojar, voy a estar triste, voy a estar frustrado, voy a estar ansioso, voy a estar feliz. Entonces,
metí en un embrollo a la mamá porque era como de, o sea, es que entonces tú ayúdame, Cristian, ¿qué puede hacer si se siente frustrado? ¿Cómo sacarlo? Le dije, Claro. yo te ayudo, pero va, quiero que lo reflexiones, quiero que lo pienses en familia y me digan ustedes qué alternativas ven ustedes para poderlo sacar, porque aparte las reglas de tu casa son tuyas. Dije, y a lo mejor algo que yo te diga lo puedes sacar así, tú me puedes decir, a mí se me hace muchísimo conflicto que lo saque así. Yo lo que les pido es dame como un cúmulo de actividades para poder sacarlo, para que el niño escoja la que le va mejor, porque cada uno es bien diferente. Ujú. Pero sí me toca mucho pedirles ir justamente a trabajar la parte de autorregulación. Sí, Digo, ya cuando diste el golpe, es porque ya estabas muy frustrado, es porque tú adulto no sabías cómo manejarlo, te superó la emoción, no pusiste límite. Tiempo es como analizar todo. sí. Pero sí creo que la autorregulación es básica para poder manejar bien la paternidad. Y es que, pues no nos la regalaron en nuestras propias crianzas, ¿no? Y esto que estamos hablando, pues son habilidades socioemocionales, no es algo con lo que se nace, es algo que se va adquiriendo a partir de la infancia, pero en la medida que tenemos a un otro que nos ayuda a poder hacernos de esas habilidades. Y esta generación adulta, pues todavía no gozamos de ese tipo de habilidades. Por eso el desconcierto, que por ejemplo ahí vengan las leyes y nos digan, ya no se vale pellizco, nalgada, coscorrón, y tampoco mirada atemorizante, tampoco palabra humillante, estereotipante, estigmatizante. Muchas veces los papás y mamás, cuando yo les doy esta información, lo que dicen es, ¿y entonces ahora qué recurso Ujú. tengo? ¿Ahora qué voy a poder? Hay una sorpresa porque, como bien dices, pues tenemos naturalizadas muchas violencias, sobre todo esas llamadas microviolencias, que sin duda no lo son para quien las recibe, pero que son micro porque no son tan evidentes. Y la gente se desconcierta de que hayan quedado prohibidas porque estaban tan naturalizadas, porque quedaron tatuadas en la piel, porque nos las aplicaron en su momento de nuestra infancia las personas de las que dependíamos, quienes eran nuestro referente, y entonces que ahora nos digan, ya no va, ya no se vale, ya está prohibido, pues sí, la pregunta es, ¿y cómo le hago? Y ahí a mí se me hace importante escuchándote el papel de los y las profesionales de la salud mental, de la educación, porque creo que en este momento histórico pues tenemos un rol muy importante. Somos quienes necesitamos comenzar a dotar de estas habilidades socioemocionales, parentales a esta generación de adultos que están tratando de darles ese tipo de habilidades al mismo tiempo que están fortaleciéndolas en sí mismas, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, en ocasiones que los papás le digan al niño cálmate, pues cuando hemos visto que alguien se calme por decirle cálmate, ¿no? Necesitamos decirle al niño o darle recursos al niño para que pueda calmarse, para que pueda regularse. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo si a mí no me lo regalaron en mi respectiva historia? Ahí es donde el profesional entra en juego, ¿no? Y la psicoterapia no siempre, por eso hoy sabemos que la psicoterapia que tiene un alcance más grande no es aquella donde a mí me dejan al niño y yo trabajo 50, 60 minutos a la semana, pero en solitario con él, sino que las que tienen más potencia son la psicoterapia infantoparental, ¿no? Donde trabajamos con los dos polos del vínculo, ¿no? Con quien cría y con quien está siendo criado, para poder revisar qué le está pasando a ese vínculo, digamos, qué está requiriendo en términos de habilidades quien cría, eh, qué traumas desde ya se le está generando a lo mejor a quien es criado, y poder fortalecer ese vínculo y poderle dar herramientas a las dos partes, ¿no? Ujú. Esto nos obliga a terapeutas a mantenernos como en una capacitación actual porque también somos hijos de nuestro tiempo.
O sea, no garantiza que por ser psicólogos tenemos estas capacidades de autorregulación, este conocimiento de habilidades socioparentales, etcétera, porque reconozcámoslo, muchas veces en la propia currícula de la licenciatura tampoco se abordó de manera suficiente. ¿Por qué? Pues porque este es conocimiento de última generación que se viene generando en las últimas décadas y que se viene bajando al terreno de una manera paulatina, ¿no? Entonces, eh, todavía hoy, por ejemplo, encontramos, y así lo documento aquí en Cero Golpes, colegas que siguen recomendando pues una nalgada a tiempo, que siguen recomendando el tiempo fuera, que siguen recomendando a nivel terapéutico reflexiones que van en la línea de reculpabilizar al consultante, ¿no? En ocasiones el consultante por fin se siente en confianza en el espacio terapéutico y logra empezar a conectar con esas memorias maltratantes que vivió con su mamá o con su papá. Y en una de esas, por ejemplo, logra decir, pues la verdad es, he empezado a experimentar hoy mucho coraje, o sea, en estos últimos días mucho coraje, al recordar cómo yo siendo un niño, aquel día me abofeteó o tal y tal y tal. Y en ocasiones el terapeuta le escucha y cuando interviene le dice, oye, pero pues, ¿no será que tú hacías cosas para buscar eso, para llamar la atención y tú provocabas de una manera inconsciente eso? Estamos de acuerdo que ese tipo de intervención es totalmente desatinada, ¿no? Porque va en la línea de reculpabilizar Sí. a la víctima. Y no, o sea, el responsable, el culpable siempre será quien agrede, quien violenta, y eso no se puede mover. La pregunta ahí es qué le pasó a ese terapeuta que se va en la línea de hacer una intervención de ese tipo. ¿No será que muy en el inconsciente tú hacías cosas para que te dieran esa bofetada? ¿Qué le pasa a ese terapeuta? Pues bueno, es un terapeuta también hijo de su tiempo, Sí. que probablemente trae historias del mismo tipo y que a lo mejor falta hacer todavía más proceso personal de autoanálisis, de autorreflexión, pero en una línea que hoy, por eso es importante que sepamos, terapeutas, que la línea desde donde hemos de pensar hoy tiene que tener como enfoque un marco de derechos humanos. A veces Sí. la gente de la psicología pensamos que este no es un tema que nos competa, ¿no? O que es ajeno Sí. a nosotros. No, no lo es, porque toda nuestra práctica tiene que estar en un marco jurídico, en un marco de derechos humanos, y si lo que estamos sugiriendo, haciendo a nivel preventivo, psicoeducativo, terapéutico, a cualquier nivel, está fuera de ese marco jurídico de derechos humanos o de enfoque de género, incluso es muy probable que vamos a errar, ¿no? Por eso buscamos mucho seguir, uno, sí en la capacitación y dos, en los procesos terapéuticos, procesos terapéuticos, los mismos terapeutas. Ajá. Porque sí, como dices, somos hijos de esa generación. Hasta cierto punto, si no lo trabajamos, podemos seguir teniendo como normalizado la parte de una agresión, de una violencia, y que hoy por hoy sí se busca estarlo cambiando. A mí me toca mucho, bueno, mi trabajo es muy enfocado a toda la parte de neurodesarrollo. Ujú. Yo tengo una clínica de autismo, déficit de atención, hiperactividad, toda esta parte, toda esta gama que me encanta. Y algo que yo les marco mucho es que las terapias han evolucionado. Me marcan mucho, papás, esta parte de es que esta terapeuta es como de la vieja escuela. Digo, así le decimos bonito a ser agresivo. Entonces, a mí en mi caso me pasa algo muy chistoso, fíjate, yo estoy muy acostumbrado en esto que tú comentas de que pues, el trabajo es sí con el niño y con la familia. Esto es un trabajo conjunto. Y me toca muchas veces que es 60%, 70% la familia. Ni siquiera es todo el niño. Me interesa más la modificación y el poder hacer ajustes en cuestión de crianza, en qué es lo que está pasando en casa. Por eso aplicamos ciertos formatos. Mi forma de trabajo, sobre todo cuando están más chavitos, quito de ahí a los adolescentes, es con papás dentro de la consulta todo el tiempo.
Porque digo, yo necesito que me veas y necesito que me preguntes y necesito explicarte para que tú sepas qué es lo que vas a hacer en casa. Pero curiosamente, a finales del año pasado, una de las mamás que va a los grupos de en la mañana me pidió si podía ver por conducta a su chaparro. Anda muy bien el chaparro ya. Dije, no, sí, claro, mira, tengo este espacio. Y lo trabajamos muy bien, muy padre. Ahí la mamá conmigo. Y entonces después me cuenta, es que la mamá de fulanito me preguntó porque tiene interés en que tú trabajes ciertas cosas con el chaparro. Dijo, pero se me hace bien chistoso porque me preguntaba de si eras muy duro. Mira. Entonces me dice la mamá, mira, yo sí le dije, ay, Cristian le habla más bonito que nosotras, ¿eh? Ujú. Entonces le dije, no, porque yo no necesito agredir a una persona para lograr respeto. No logro respeto, logro miedo. Logro que el niño esté atemorizado cuando venga conmigo. Y yo lo que busco en un proceso es que el niño lo disfrute. Que sí vaya y que al disfrutarlo tenga la apertura de aprender. Por eso busco mucho que los papás estén dentro de consulta conmigo para que vean lo que estoy haciendo, para que vean cómo les hablo, hasta cómo me siento con ellos, con algún trastorno. Por ejemplo, yo sí llego, y se los marco mucho, la parte de tiempo fuera. Yo la llego a utilizar. Yo les especifico mucho a los papás. A ver, tiempo fuera tiene como fin anteriormente y que todavía la autorregulación del adulto, no del niño. Ujú. El que tú Es tengas el un tiempo fuera para el adulto. para el adulto. Ujú. Dije, ¿cuándo caemos en un problema? Cuando lo estás viendo como un castigo. No, no es un castigo, le estás dando un espacio para que él se empiece a autorregular y para que tú empieces a autorregularte porque tú también te enganchas. Ujú. Entonces, a mí se me hace muy padre esta parte de crianza positiva, haciendo como agregando como ciertas cositas en cuestión de neurodesarrollo, pero basándonos en que son niños que merecen todo el respeto, que merecen una buena crianza, que no necesitan un golpe, que no necesitan violencia, que no necesitan faltas de respeto, que no porque tengan algún diagnóstico tienes que hacerlo así, porque sí, anteriormente pues era muy conductual todo, y yo les decía, a mí me tocó al inicio, le digo, a mí no me gusta, porque mm, deshumanizas a la persona, Ujú. lo enseñas a obedecer, Claro. que a mí no me sirve una persona obediente, de una persona pensante, una persona emocional, que sepa cómo regular sus emociones, pero sí se me hace bien importante, Audencio, la parte del trabajo en conjunto en cuestión de trabajar con papás y con los niños. ¿Cómo es una consulta contigo en ese tipo de situaciones? Mira, antes de Sí, contestar, y se me hace muy valioso que tú estás como poniendo en la mesa pues el tema de la psicoterapia, y yo encuentro útil mencionarle a quien pueda escucharnos el saber que como usuarios, como consultantes, tienen todo el derecho de saber quién les atiende. Y entonces la invitación que yo les hago es a que desde que hacen esa primera cita o en la primera sesión puedan preguntar todo lo que necesiten saber acerca del terapeuta, toda la curiosidad que ustedes tengan. Tienen derecho a preguntar dónde se formaron, dónde estudiaron, cuál fue el último curso que tomaron, cuál es su manera de trabajar. Todo lo que ustedes quieran saber es su derecho y pregúntenlo. Número 2, es importante que sientan toda la comunidad en el vínculo, en la relación. Si después de una sesión, 2, 3, ustedes ven que, como dices, que es muy duro, que no me cuadra, que no me acomodo en la relación, pues no hay por qué seguir, ¿no? Que también, eh, he de decir, a lo mejor en ocasiones el terapeuta no está siendo maltratante o autoritario, simplemente su personalidad no embona con la personalidad del consultante, y eso también sucede. Entonces, bueno, están en su derecho de encontrar al terapeuta adecuado. Eso es importante que lo digamos porque es un tema que casi nunca se verbaliza, y que los consultantes en ocasiones, como llegan en ese rol de vulnerabilidad o en ese momento de vulnerabilidad, en ocasiones sienten que todo lo que hace o dice o como lo hace o lo dice el terapeuta, así debe de ser.
Y entonces, aunque sea incómodo, continúan ahí en ese proceso y así no va a dar resultados, ¿no? ¿Y por qué a veces puede suceder esto? Pues por lo mismo, porque al venir de una historia donde nos teníamos que someter a la autoridad, pues ahora en un consultorio la autoridad pues es el terapeuta y aunque yo me sienta incómodo como consultante, siento que no tengo derecho a irme de esta relación, a cuestionarla, tal. No, o sea, sepan que sí hay que dialogar con el terapeuta, sepan que el terapeuta les tiene que tratar bien, él se tiene que esforzar para que ustedes tengan una seguridad emocional, porque recuerden que si hay una seguridad producto de un vínculo de estas características seguro, entonces va a poder haber avances, ¿no? Yendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo es la terapia conmigo cuando me llevan a una niña o a un niño? Pues en general, decía yo, estoy enmarcado en este enfoque de la terapia infantoparental, donde pongo el ojo no en el niño, no en los padres, sino en el vínculo, qué es lo que está pasando. Porque sabemos que en la larga infancia y todavía en la adolescencia estamos en la construcción pues de una personalidad, de un cerebro, y coincido contigo, mucho de lo que es esta niña o niño que estamos viendo está en función de del tipo de interacciones que genera con sus papás y mamás. Sabemos que a mayor sensibilidad parental, mayor salud mental, ¿no? Y por sensibilidad parental estamos entendiendo esa capacidad de quienes crían de poder observar, sí, el comportamiento, pero no quedarse en el comportamiento, sino echarse, digamos, un clavado debajo del agua. Si pensamos al comportamiento como un iceberg, lo que está arriba del agua, pues es lo observable, es la conducta. Pero lo que detona esa conducta la podemos entender como la parte que no se observa y es la que está abajo del agua. Y entonces lo que nos toca hacer sí es observar la conducta, pero luego echarnos el clavado debajo del agua para poder ver qué necesidades están detonando ese comportamiento desorganizado, inadecuado, impulsivo, etcétera. Y una vez que logro detectar la necesidad, pues le devuelvo lo que necesita. Eso es la sensibilidad. Observar, identificar necesidad y devolver. Entonces, papás, mamás que tienen estos niveles altos de sensibilidad, pues tiene correlación con niños que van con un proceso de desarrollo mejor. Lo que solemos ver es que cuando un niño tiene un desarrollo comprometido, muchas veces, no siempre, pero la tendencia es que la sensibilidad en estos términos que estoy describiendo está a la baja. Entonces, mucho del trabajo consistirá en potenciar la sensibilidad de los padres. ¿Para qué? Para que puedan hacer esto, no quedarse en la conducta, porque seguro tú lo has observado, que a la fecha todavía esta expectativa de buen comportamiento, y buen comportamiento significa obediencia, esta expectativa de rendimiento, de que se porte bien y de que haga sus labores, sus tareas, sigue ahí muy en el aire. Y entonces yo sigo observando que los adultos seguimos como muy clavados en la parte de el comportamiento, sin poder ver el mundo interno, el mundo emocional, que es ahí donde muchas veces vamos a encontrar las razones de por qué el niño no está aprendiendo, se pelea con su hermano. Todas estas conductas difíciles están muchas veces en el mundo emocional, ¿no? Y ahí es a donde hay que entrar. Ahí es donde esta generación nos está costando trabajo. Y ahí es donde el profesional, en un ámbito terapéutico, por ejemplo, puede enseñarles a que, o más que enseñarles, porque eso suena como muy didáctico, cognitivo, sí, es acompañarles a que puedan activar mucho más la sensibilidad. Porque recordemos que esto es habilidad. Y al ser habilidad, pues se puede fortalecer en la medida que se practica. ¿Cómo activan esta sensibilidad, Gaudencio? Aquí, o sea, hay muchas formas, por ejemplo, y muchas técnicas. Algunas de las que yo
utilizo es, por ejemplo, el microanálisis videofeedback, que es una técnica muy específica donde grabamos algunos momentos de interacción ahí en el setting terapéutico y después yo hago como un análisis de algunas de las escenas, las elijo y después la veo con los papás, ¿no? Y cuando los papás se observan, digamos así, cuadro a cuadro, en la manera en que interactúan, qué hacen ellos, qué efecto tiene en el niño, o qué hace el niño y qué efecto tiene en ellos, esto es muy potente, ¿no? Porque cuando hacemos psicoterapia que está basada solamente, digamos, en el discurso, tiene un alcance, pero nada como ellos mismos verse en acción. Sobre todo solemos comenzar con escenas donde hubo sintonía, donde hubo sensibilidad y donde ellos pueden ver cuál es el efecto positivo seguro que tiene en su hijo, y eso a ellos incluso les aumenta esta sensación de seguridad, de orgullo en su propio rol, y eso suele ser como muy, muy potente, pues, ¿no? Eso ayuda a que ellos vayan aumentando su capacidad sensible y también otra capacidad que llamamos la capacidad de mentalización, que la entendemos como esta capacidad de meterse, digamos, al corazón, a la mente del niño para saber qué está sintiendo, qué está pensando, qué está necesitando, por qué actúa, cómo actúa. Es ese echarse el clavado abajo del agua para ver qué es lo que está estimulando su comportamiento y de esta manera ir más allá de la conducta. Cuando ellos se observan ahí en ese video, en esa escena, esto va como generando mayor sensibilidad, ¿no? Hay otro tipo de recursos que suelo usar de tipo psicodramático, por ejemplo, hacer un psicodrama interno acerca de su propia experiencia infantil de crianza, ¿no? Podemos trabajar, y aquí hay un ejemplo en Cero Golpes muy, muy descrito paso a paso, donde podemos trabajar con alguna escena donde ellos recuerden cómo la vivieron, qué sintieron, qué pensaron, cuál fue la trascendencia en su vida, y eso hace que reconecten con sensibilidad. Por poner solo un par de ejemplos. Qué fuerte y qué importante debe de ser un proceso así. Ha de ser bien fuerte, debe ser muy impactante para muchos papás el poder vivir una experiencia terapéutica que de verdad, pues sí, lo que busca es generar más conciencia, generar un cambio positivo que va a beneficiar a las nuevas generaciones y a las de nosotros también, porque al final del día, pues vamos a convivir con estas generaciones Sí. y son las generaciones que hasta cierto punto van a estar ahí con nosotros en nuestras últimas etapas. Ajá. Entonces está padrísimo. Fíjate, me acordé de un autor, de Vicente Fontana, que fue uno de estos hombres que trabajó mucho en la prevención del maltrato infantil. Su libro es como de los 70 y decía que justamente él le sugería a los papás y a las mamás que no solo vieran por garantizar el buen trato en sus hijos, sino también en los hijos de las otras personas. Y justo por esto que tú dijiste, decía él, ¿por qué? Pues porque sus hijos al final van a convivir con los hijos de aquellos que están siendo maltratados. Y si usted no garantiza que aquel niño también le esté pasando bien, su propio hijo la va a padecer, ¿no? Entonces ahora sí que hagámoslo por responsabilidad ética hacia los otros, y si no es por eso, pues por egoísmo, es decir, por saber que si toda la nueva generación está recibiendo un buen trato, todo el mundo vamos a gozar de sus beneficios a nivel social, ¿no? Porque ¿qué sabemos? Que en esas dinámicas de acoso escolar que padece un niño, pues lo está padeciendo de un otro niño que en casa generalmente la está pasando mal, ¿no? Y generalmente alguien de la sociedad o de la escuela se da cuenta de eso,
pero decidió cerrar los ojos o voltear para otro lado. Y entonces al final alguien más también la está padeciendo. Entonces todo mundo somos responsables de cuidarnos a todo mundo, ¿no? Sobre todo una frase que suelo repetir muchas veces es que recordemos que en este siglo XXI las niñas, los niños no son más propiedad ni responsabilidad exclusiva de su papá, de su mamá, sino responsabilidad de toda la sociedad adulta, ¿no? Hay en ocasiones que a mí gente me dice, oye, pero bueno, yo vi que vas a dar una charla, pero es sobre crianza. Yo no tengo hijos, pues creo que yo no tengo nada que hacer en esa charla. Si tienes algo que hacer, ¿tienes sobrinos? Sí. ¿Tienes niños vecinos? Sí. ¿Atiendes a niños en tu trabajo de odontología? Sí. Esta charla es para ti también. O sea, todo mundo tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Y lo más valioso, todo mundo tenemos un saber sobre la crianza. No necesitamos ser papás ni mamás para saber de la crianza. ¿Por qué sabemos? Porque un día fuimos criados y, como dije al inicio de la charla, lo que varió fue la calidad del cuidado que recibimos, pero de que sabemos cuidar, porque cuando hablamos de crianza hablamos de cuidado. Todo mundo sabemos cuidar, cada quien con sus niveles, capacidades, etcétera. Pero si los seres humanos estamos aquí en el planeta, tenemos que recordar que lo estamos y no nos hemos extinguido gracias a esa capacidad de otorgarnos cuidados unos a otros. Tal vez eso es lo que se pone como mucho en riesgo en estos últimos tiempos, donde vivimos en una sociedades cada vez más competitivas, individualistas, consumistas, etcétera, porque los cuidados siguen cayendo en hombros de las mujeres y eso cada vez se hace más insostenible, pues, ¿no? Entonces, todo mundo debemos asumirnos como cuidadores de las nuevas generaciones en especial, aunque de las personas en general. Y es trabajar todos, es llevar todos estos procesos. Al final del día nos toca a todos. Así porque muchas veces me dejan solas a las mamás. Tienes toda la razón. Y lo platicaba con un papá el otro día que me decía, es que me llevo muy bien con él. Dice, es que hoy ayudé a mi esposa a cambiar al chaparro. Uh-huh. Decía, no, compa, ejerciste tu paternidad, no ayudaste en nada, es parte de tu chamba, eso también te toca a ti. Uh-huh. Entonces, me toca mucho, Teo, trabajar, me gusta mucho esta parte de crianza positiva en cuestión, justamente como una base de respeto, de educación, de no la parte agresiva. Híjole, yo digo, a mí, pues yo también fui de esta generación que nos tocó bien fuerte y bien bravo todo. Uh-huh. Digo, y al menos mi idea después de trabajar con varios terapeutas y de ir a terapia, digo, es que yo lo viví, yo sé lo que se siente. Y no quiero que otra persona lo viva porque yo sé lo que se siente. Y se siente bien feo. Y no está nada padre. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo hago en mi campo? Justamente, pues, también, justamente esta base, agregando de repente ciertas adecuaciones por las características que pueden tener la población con la que yo trabajo, pero siempre partiendo de esa base. Creo que es una base para poder generar la crianza con los chaparros y con los no tan chaparros. Claro, claro, porque digo, al final yo creo que de lo que se trata también es como de asumir la neurodiversidad en los seres humanos, ¿no? O sea, nadie somos iguales, todos somos diferentes, neurotípicos, neurodivergentes, son como categorías que se utilizan y que tienen el riesgo incluso de caer como en el estigma y demás, ¿no? Pero donde al final lo que se requiere de fondo todo ser humano es que lo mires así, como humano, ¿no? Y no como objeto. Oye, pero es que está como en ese espectro del autismo y le cuesta mucho lo simbólico y le cuesta mucho el lenguaje y le cuesta... Sí, pero eso no significa que no es ser humano, que no es una persona.
trátalo como una persona, porque lo es. ¿Y cuál va a ser el efecto en él? Pues veámoslo, vamos viendo, ¿no? Es lo mismo con los que llamamos niños, niñas que son neurotípicos. ¿Qué efecto va a tener el buen trato que le doy? No lo sé a priori. Sí. Nunca sabemos a priori. O sea, en la crianza siempre es a posteriori el saber el efecto y el resultado que va a tener. Por eso la sugerencia siempre será, y esto es, digamos, otro de los principios de la crianza positiva, el estar ahí con presencia plena, como para saber qué es lo que desde mi sensibilidad y desde la mentalización que yo hago del niño toca hacer ante su comportamiento, ante la situación que vemos, y detectar la necesidad de volvérsela y quedarnos ahí presentes para ver cuál es el efecto. Porque en ocasiones yo como papá creo haber detectado bien la necesidad de fondo y creo que la manera en que le estoy respondiendo es la más adecuada, la más atinada, la más bien tratante, pero resulta que el efecto fue otro. Resulta que se puso peor de desorganizado mi hijo, pataleó, se enojó, y entonces yo me desconcierto y digo, pues, ¿qué pasó? Si yo le hablé tranquilo, con suavidad. Pues es que es muy complejo el ser humano. A lo mejor lo que requería en ese momento era un tono de voz más firme, no así de suavecito. Firme no es violento, el firme es más claro, más elevado, más... Por eso me quedo ahí, para darme cuenta que eso que hice de esa manera no fue la atinada, entonces intento otra, ¿no? Entonces, darnos cuenta que la crianza tiene, sí, algo de ciencia, porque hoy tenemos como mucho conocimiento, pero tiene bastante, y yo creo que bastante más de artesanía, pues, ¿no? En estos términos, y aprovecho para decir, pues, que esto que mencionaste tú en un momento, no desvaloricemos el saber que sí hay, ¿no? Es decir, tampoco ahora nos vayamos al extremo de pensar que quienes saben de crianza son los profesionales. No, todo el mundo tenemos un saber. Lo único que necesitamos es ir identificando que hoy las prácticas de crianza sí tienen un límite, a diferencia de las épocas en que nos criaron a nosotros. O sea, cuando nos criaron a nosotros, las leyes no tenían límites. Se podía crear y educar como fuera, y lo que no estaba permitido, pues, perdón, lo que no estaba prohibido, estaba permitido. Hoy no. Hoy hay cosas que ya no están permitidas, y en la medida que respetemos ese marco jurídico, pues las maneras de crianza y de educación van a ser de 1001 formas, como 1001 educadores, educadoras existen, pero también como 1001 niñas, niños, adolescentes existen, y como 1000 vínculos existen, ¿no? Porque yo como papá he de ser de una forma con mi hijo número 1 en orden de nacimiento, y he de ser distinto con el número 2, porque ese número 2 es diferente, ¿no? Tienen necesidades distintas. Ajá, si yo soy igualito con todos mis hijos, es muy probable que no esté ayudando, ¿no? Fíjate que al final a mí me parece algo, y lo platico con los papás, complejo, me parece un arte la crianza. Digo, yo lo veo como un arte, o sea, porque cada uno necesita cosas diferentes, porque, ¿sabes? Vas a aprender cuándo meter, cuándo no, cuándo hablar de esta forma, cuándo no, cuándo hacer esta expresión, en qué momento quitarla. Dije, híjole, o sea, para mí es sumamente artístico porque es sumamente personal, Así es. partiendo de una base que a mí se me hace genial lo que haces. Y te quiero preguntarlo porque seguro me lo van a preguntar los papás, estoy seguro. Porque los conozco. que cuando quitamos toda esta parte de agresión, del pellizco, de la nalgada, de toda esta parte, porque se van a quedar en ceros entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le pongo límites? ¿Qué límite es válido? Porque todos los que yo consideraba límites me acaban de decir que ya no se puede. que ya no. Claro. ¿Cómo poner Sí. un límite? Si la manera de poner límites era gritando, golpeando, insultando, amenazando, efectivamente eso está prohibido
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de unos poquitos años a la fecha. Entonces, pues sí, es difícil, es fuerte, pero es importante que lo sepamos, porque si incurrimos en ello, entramos en conflicto con la ley. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué usamos? Pues yo invitaría, digo, nos va a ser difícil en 2 minutos decirlo aquí. Lo que sí puedo decir es, como generación, aprovechemos lo que sí hay y no tuvieron nuestros padres. Información, ¿no? No dejemos de ver este tipo de charlas, este tipo de podcast. Vayamos a los lugares donde hay información. Y en lo concreto, ¿qué sí puedo decir? Pues que cuando reflexionemos y aprendemos sobre la crianza, vamos a ir, digamos, mirándola de manera distinta. Para mí la invitación es a que cambiemos la mirada hacia lo que consideramos que es un niño, una niña, un adolescente. Y pasemos de este estereotipo de que un niño es un niño como trompo chillador que está muy, como sin sintonía, sino que anda para todos lados brincoteando. Quitémonos la idea de que el adolescente es un rebelde sin causa, que solo problemas. Cambiemos la mirada y démonos cuenta que niñas, niños y adolescentes solamente son seres humanos en un proceso acelerado de construcción, de desarrollo, de personalidad, de sistema nervioso, de cerebro. Cambiemos la mirada acerca de lo que consideramos que es educar, que es criar, ¿no? Nuestros padres creían que eso consistía en hacer gente obediente y productiva. Yo lo que creo como educador es que la crianza en realidad es un proceso largo que dura por lo menos 20 años, si no es que 25, un poco más, que consiste en ayudar a la nueva generación a construirse un cerebro pleno e integrado que le permita, pues, mentalizarse, regularse, tomar decisiones adecuadas, ser solidario, ser empático, ver por su comunidad. Y cambiemos la mirada acerca de lo que es disciplinar, lo que es educar, enseñar. Recordemos que disciplinar no tiene que ver con golpes, castigos, regaños. De diccionario, disciplinar consiste en enseñar al discípulo. Y todavía más que enseñar como una forma de imposición, es un acompañar a la nueva generación, ¿no? Si nosotros vamos cambiando el concepto de estas 3 cosas, qué es una niña, niño, adolescente, qué es la conducta, qué representa, qué significa, qué es la disciplina, podemos, digamos, formar de una manera distinta. Y en medio de todo esto que acabo de decir, por ejemplo, podremos cambiar algo que yo les propongo en un curso que de vez en cuando doy, que se llama cómo limitar, cómo poner límites sin limitar a los niños o adolescentes. Una reflexión que yo hago es que todavía como generación educadora nos entendemos con este concepto de poner límites. Y yo te confieso que a mí no me gusta el poner límites, porque es curioso que esta expresión solo la utilizamos de los adultos respecto a los niños, niñas o adolescentes. No es una expresión que usemos mucho entre adultos. O sea, ¿cuándo hemos escuchado que cuando alguien llega a trabajar a una empresa, a una institución, le digamos, a ver, ven al curso de inducción porque te voy a poner los límites? Eso casi no lo usamos entre adultos, sí, ¿no? ¿Qué decimos? Ven a tu curso de inducción porque te voy a dar las directrices de cómo funcionamos aquí, te voy a decir cuáles son los acuerdos, cuáles son los objetivos que tenemos, la manera de hacerlo, te vamos a enseñar cómo. O sea, como que entre adultos usamos un lenguaje distinto. Sí. Bueno, mi sugerencia es que vayamos virando hacia allá, ¿no? A mirar como personas a los niños y niñas. Y yo, más que pensar en términos de límites, es justo pensar en estos otros términos, en que en este proceso de 20, 25 años de formación, de acompañamiento que vamos a tener, yo voy a fungir más bien como esa persona que plantea la señalética para que tú puedas ir creciendo, ¿no? O sea, más que límites, te voy a ir planteando como manera de señales en la carretera, esos signos y señales
a través de los cuales puedas ir creciendo con seguridad. A mí esa analogía me gusta mucho, ¿no? Lo que encontramos en las carreteras fue alguien que se tomó la calma para poder ver el terreno y poner un señalamiento aquí que dice no más de 50 kilómetros porque más que eso es peligroso. O curva a la izquierda con cuidado, tal. Yo creo que más bien la crianza consiste en eso, ¿no? Más que ponerles límites, porque finalmente los límites terminan limitando de alguna manera aún involuntaria. Es decir, es irles acompañando para poder ayudarles a que ellos exploren la vida de una manera donde los riesgos van a estar ahí, pero que los riesgos sean medidos, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Pues siempre con todo el respeto a su dignidad humana, como nos está mandatando pues el marco jurídico actual. Y traigo mucho a colación el marco jurídico, pero bueno, no lo hagamos por el marco jurídico, sino por el amor a nuestras hijas e hijos. Lo que pasa es que traigo yo mucho a colación esto porque necesitamos difundirlo, el marco jurídico. O sea, no podemos funcionar en nuestra sociedad democrática de manera disociada el mundo de la psicología, de la educación, de la salud mental respecto a los derechos humanos, la ley y demás, porque esta es la que nos ha de organizar, ¿no? Sí. Pero bueno. Buscar educar en el respeto. Buscar educar sobre todo con el ejemplo, generando ejemplos para los chavos. Así es. Mi Gaude, antes de cerrar, siempre les pido algún mensaje para los papás, para las personas que nos estén viendo. ¿Qué les dirías a estos papás que nos estén viendo hoy? Pues yo les diría que gracias por estar en esta labor de cuidado, gracias por estar acompañando de la mejor manera que están pudiendo acompañar a sus hijas, a sus hijos, reconocer el esfuerzo y el trabajo que hacen y no olvidemos que en ese rol estamos cumpliendo con la función más importante que hay en la sociedad, que es la formación de las nuevas generaciones, que son las que le van a seguir dando pues vuelta a la vida humana. Estamos aquí en el planeta Tierra gracias a que unos cuidamos de otros. Los más grandes cuidamos a los más chicos y después esos chicos se vuelven grandes y cuidarán a los que siguen con la calidad de cuidados que ellos recibieron. Entonces mi invitación es a esforzarnos por otorgar los cuidados de máxima calidad, sabiendo que no solo me toca a mí como papá, como mamá, sino que también le toca a todos los adultos de alrededor. Y sobre todo, al Estado le corresponde crear las condiciones para que todas las personas que estamos otorgando cuidados lo podamos hacer. Entonces también ahí hay una invitación al Estado a que cumpla con sus funciones. Gaude, ¿dónde podemos encontrar el libro Cero Golpes? ¿Dónde lo pueden conseguir los papás? Bueno, está en Amazon, lo pueden adquirir desde cualquier país y aquí en León está en mi consultorio en Valle de Oaxaca 126, Colonia Valle del Campestre. Muy bien, ya saben, bien interesante y pues la crianza es seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Tenemos en nuestras manos las siguientes generaciones y vamos a ver qué cosas, esperemos muy buenas, hacemos para apoyar a estas siguientes generaciones. Sí, yo diría, hoy tenemos niveles de violencia terribles en nuestro país, ¿no? Mucho. Los vemos en los noticieros todos los días. Es muy atemorizante lo que vemos y es violencia generada entre personas adultas. Personas adultas que hace 20, 30 años fueron niños, niñas. Y eso nos puede dar cuenta de la calidad de cuidados que se recibieron. No estoy queriendo reducir solo a la crianza lo que hoy hacen los adultos, pero la ciencia nos dice que tiene mucho que ver la manera en que nos criaron con el tipo de persona adulta que somos hoy. Entonces, si queremos en 20 o en 30 años sociedades más pacíficas, menos violentas, más solidarias, más empáticas, más productivas, tenemos que acelerar el paso hoy a través de la promoción de la crianza positiva y el buen trato. Empezamos desde la base. Así es. Necesitamos hacerlo.
Mi Gaudí, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden contactarte? Pues en mis redes sociales, en Instagram estoy como Gaudencio Rodríguez Juárez y en Facebook como Parentalidad y Buenos Tratos, Gaudencio Rodríguez J. Pues muchísimas gracias, Gaudí. Un gusto tenerte aquí. De verdad, vayan, busquen su libro y trabajen mucho la crianza con sus chamacos, con toda su familia para poder generar estos ambientes. Gracias por la invitación y enhorabuena por tu labor. Muchísimas gracias, mi gente bonita. Ya sabe que nos vemos en redes sociales como Conexión con Cristian Aguilar, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas las redes andamos por allá. No olviden seguirnos y que tengan un excelente día. Un abrazo gigante.